Pues qué gusto de nuevo estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a ver el tema que les habíamos anunciado, hábitos de personas que construyen riqueza. Tampoco vamos a pretender abarcar todos, pero sí vamos a ver tal vez algunos de los más importantes, de los hábitos más importantes. Quiero compartirles también un poco de experiencia sobre estos hábitos y cómo influyen y cómo, pues hasta el día de hoy en mi historia personal, he visto el impacto, o sea, el cambio y cómo en realidad los hábitos son los que forjan nuestra historia de todo tipo, ¿verdad? Pero también la financiera, que es en donde nosotros nos enfocamos. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver el objetivo primero de nuestra charla de hoy, que es identificar para después, obviamente, adoptar hábitos financieros y mentales que son comunes en las personas que han construido riqueza, entendiendo que la verdadera riqueza no depende solo de ingresos altos, sino de disciplina, decisiones conscientes y visión de largo plazo. Entonces vamos a tratar de identificar esos hábitos. Y luego en el ejercicio que vamos a dejar ahí en el descargable, viene la manera en cómo podemos adoptarlos y hacerlos nuestros. Entonces, bueno, ese es el objetivo, identificar estos hábitos para luego elegir uno o más de uno y adoptarlos. ¿Sí? Bueno, antes de pasar ahí, quiero que reflexionemos un poco en esta imagen. ¿Cuál crees tú que sea, en esencia, la diferencia entre una persona que vive al día y otra que tiene abundante riqueza? Observa un poco la imagen y trata de mirar un poco más allá de lo que se ve a simple vista, porque si vemos la imagen y tratamos de encontrar la diferencia es obvia, ¿no? La diferencia es obvia. Parece ser que la parte derecha de la imagen representa a un hombre rico, un hombre abundante, y la parte izquierda de la imagen representa a un hombre pobre y ya. Pues, ¿cuál es la diferencia? Pues que uno tiene dinero, el otro tiene muy poco. Podríamos decir uno es pobre, el otro es rico y ya. Esa es la diferencia. Pero no, yo quiero que vayamos todavía un paso más allá. ¿Cuál es la diferencia a nivel esencial? En esencia. Mira. En la imagen quítale las monedas, y quédate con la sola persona. También la ropa, deja de ver la ropa, porque uno está muy bien vestido, el otro no está muy bien vestido. Pero ve a dos personas. ¿Y cuál es la diferencia? Realmente, ¿qué hay de diferente en esas personas? Tal vez miden lo mismo, tal vez pesan lo mismo, tienen la misma fuerza. Y en su constitución física, pues bueno, ambos tienen dos ojos, una nariz, una boca, dos oídos, dos manos, dos pies. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia? Y a lo que quiero que lleguemos es que la diferencia está solamente en lo que tenemos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en cómo pensamos. Porque de ahí, de en cómo pensamos, de ahí deriva lo que hacemos. Y como hemos pensado a lo largo del tiempo, así es como hemos hecho y eso se convirtió en hábito. Todos esos pensamientos repetitivos los convertimos en hábitos y luego esos hábitos derivaron en nuestra situación actual. Dice, piensa y escribe un hábito que crees que está limitando tu crecimiento. Este es un ejercicio que pueden hacer cuando vean de nuevo la grabación. Piensa en un hábito y escríbelo.
un hábito que crees que está limitando tu crecimiento financiero. Y luego escribes el otro hábito por el cual te gustaría reemplazarlo. Y no es difícil, ¿eh? No es difícil encontrar el hábito. Ahorita que repasemos la lista de hábitos de la gente que genera riqueza, ahí te van a venir muchas ideas, ¿sí? Pero antes de pasar esa lista, quise que reflexionáramos un poco en esta imagen, que mientras yo lo preparaba, me profundicé en eso y vi que realmente la imagen de la derecha es solamente el resultado de lo que esta persona, vamos a suponer que es una persona rica, del lado izquierdo una persona pobre, del lado derecho la persona rica, solamente es el resultado de algo que ha estado haciendo, por lo que ha estado pensando. Igual el de la izquierda, solo es el resultado de lo que ha estado haciendo o de lo que no ha estado haciendo, por lo que ha estado pensando. Así que la diferencia radica acá. Dos dedos arriba de los ojos y de ahí para arriba. Ahí está la diferencia. Y también, podríamos ahondar más, ¿eh? Y también, solo es una cuestión de actitud. Fíjense, bueno, hay varios libros que hablan acerca de esto, eh, cómo nuestras posturas corporales tienen que ver, determinan nuestros estados de ánimo y viceversa también. Pero es importante saber que es de ida y vuelta. Una postura empoderadora, una postura de triunfador, una postura de una persona plena, te da un estado de ánimo de plenitud. Y una postura de derrota, de desánimo, de desesperanza, te da un estado de ánimo de desesperanza. Entonces, también este es un tip cuando querramos cambiar nuestro estado de ánimo, podríamos podríamos empezar cambiando nuestra postura y haciendo la prueba nos daremos cuenta que eso es así. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí continuamos y vamos a ver qué hábitos. Vamos a ver una lista, no todos obviamente, pero quise poner 10 y por ahí me faltó uno, lo voy a mencionar al final nada más. 10 hábitos de las personas que generan riqueza, ¿sí? Y quiero detenerme en cada uno de ellos un poquito. Primero, número uno, trabajan con gusto y disciplina. Gusto y disciplina. Que la disciplina es un resultado también, ¿eh? Ya me di cuenta que la disciplina, en mi caso, yo no la conseguí, esmerándome, esforzándome por ser disciplinado. A ver, la disciplina y todos los días quiero ser disciplinado y esto lo tengo que hacer porque quiero ser disciplinado. No, no, fíjense que no. De una vez les comparto cuál fue mi fórmula. Yo me puse una meta, yo me puse un objetivo y ese objetivo me ilusionó, me entusiasmó, porque eso es parte del objetivo. Eso es algo de lo que debe reunir el objetivo, que te entusiasme, que te anime, que despierte lo mejor que hay en ti. Y me fijé en eso. Y yo dije, ¿qué tengo que hacer para eso? Ah, pues tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Y cuando me di cuenta ya había pasado mucho tiempo que yo estaba haciendo eso que dije que iba a hacer. Y había traído ya una disciplina. Me di cuenta que la disciplina ya estaba presente sin haberme propuesto ser disciplinado, sino que había otro motivo, otro motor que me impulsaba a ir hacia mi objetivo y por consiguiente, por consecuencia, en automático, este, hice actos disciplinados. Y ya tenía años practicando ciertas cosas, parándome a cierta hora,
llevando una rutina en la mañana, este, hasta bañándome con agua fría, que lo incorporé a mis ritos matutinos y muchas otras cosas, el ejercicio, la alimentación, y ya eran hábitos recurrentes. Digamos que cualquiera que me viera haciendo eso por años me hubiera dicho, wow, qué persona tan disciplinada eres tú. Y hasta entonces yo volteé y dije, "Ah, caray, sí, aquí hay una disciplina, pero no porque lo haya propuesto". Entonces, bueno, ese fue un paréntesis nada más. Dice que las personas que construyen riqueza no huyen del trabajo, lo disfrutan, ven el trabajo como un medio para crear, aportar valor y crecer. Esto de no huyen del trabajo es importantísimo, compañeros. ¿Saben por qué? Porque si ustedes miran a su alrededor, y yo viví en ese entorno también, en ese ambiente, la gente huye del trabajo. Yo les he contado que, perdón que sea tan autorreferenciable, pero realmente yo tengo mucha experiencia, buena y mala, porque viví en ciertas condiciones, de la cual aprendí. Y no de la mejor manera. Aprendí cómo no se deben hacer las cosas. Y también eso lo aprendí cuando salí de ese lugar. Porque cuando yo estaba en ese lugar yo no lo veía. Pero yo les he platicado que yo fui empleado durante más de 20 años, ¿no? Entonces, en ese ambiente de ser empleado, me di cuenta que la gente, y yo también lo hice en algún momento, huye del trabajo, no quiere llegar a su trabajo. Tienes una hora de entrada, una hora de salida, y entonces la persona quiere llegar, y lo hace, porque lo hace, en el último minuto permitido. Yo me acuerdo que nuestra hora de entrada era a las 7:30 de la mañana y había 5 minutos de tolerancia, es decir, para que no perdieras el premio de puntualidad, podías llegar hasta las 7:35. Podrías checar a las 7:35 y todavía conservabas tu premio de puntualidad. Fíjate, nada más, todavía nos daban 5 minutos más, ¿no? Bueno, la gente checaba 7:35. ¡Qué barbaridad! Increíble. Bueno, no increíble, pero sorprendente. Podían checar 7:34, 7:36, 7:30, perdón, 7:34, 7:33, 7:32, 7:31, 7:30 o 7:29, ¿no? Si llegabas un minuto antes, o 7:28, 26, 25, o a las 7. Habían dos, tres personas que recuerdo que llegaban a las 7. O sea, sí las había también. No es todos, nunca son todos, ¿eh? Nunca son todos esto o todos aquellos. No, siempre hay excepciones. Yo me acuerdo que había excepciones, pero no hablo de esas excepciones, sino de la mayoría, de la gran mayoría. Entonces, no checaban 7:30, ni antes. No, 7:35 estaba la fila. 7:34, 7:35 estaba la fila y rápido querían que el de adelante se apurara porque no fuera a cambiar el reloj y ya. 7:36 perdían el premio de puntualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que estaba diciendo, que hay un patrón subconsciente, porque es subconsciente también, que me lleva a, a llegar en el último minuto. Eso, si lo quiero traducir así, me dice que la persona no quiere llegar al trabajo. O sea, hay algo interno, hay algo en su interior que se opone a llegar al trabajo. O sea, lo posterga lo más posible. Y siempre eran las mismas personas. Yo me acuerdo cómo veía en el pasillo, era un pasillo grande ahí saliendo del elevador hasta la entrada a la oficina, era un pasillo largo de unos 50 metros tal vez. Ahí se escuchaban las carreras. Pero eran carreras así, parecían de velocidad, porque tenían que llegar a checar. Y no me da orgullo decir que yo estuve dentro de ese grupo algún tiempo, hasta que un día dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué?
vengo con la ansiedad de, y ojalá sí llegue y que ya se quite el semáforo y que ya me deje pasar y que avance este que está acá adelante porque los minutos están corriendo y no puedo llegar y voy a perder el premio. Y algunas veces lo perdí. Y yo dije, ¿por qué estoy batallando con la hora de entrada? No puede ser. Algo pasó en mí y hice cosas diferentes. Total que después me convertí en las personas de las que llegaba a las 7:10, 7:15, pero a las 7 de la mañana. Tranquilo, sereno, cantando una canción, ¿no? Cruzándome la calle, muy tranquilo, subiendo el elevador, caminando por ese pasillo de 50 metros, muy tranquilo, llegando, checo, voy a mi lugar, acomodo mis cosas, tranquilo. Y por otro lado, la hora de la salida. Salíamos 5:30 de la tarde. Bueno, 5:29 las personas ya iban caminando por el pasillo dentro de la oficina, ya van hacia el checador. O ya están parados junto al checador esperando que el reloj cambie, porque son 5:29, no pueden checar 5:29, tienen que esperar que sean 5:30. Cambió a 5:30, pon ahí checo, ya, adiós. O sea, postergo lo más posible y lo anticipo lo más posible. Esa es una forma en la que mi subconsciente me dice tenemos que huir del trabajo. El trabajo es malo, es muy malo. Hay que estar el menor tiempo posible. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O estoy exagerando? Anótalo ahí en el chat. Anótalo en los comentarios si estás de acuerdo. No nos damos cuenta porque es subconsciente. Hemos estado hablando de cómo el subconsciente trabaja en nosotros y cómo nos lleva a hacer cosas que no nos damos cuenta, pero que forman patrones. Entonces, y digo, nada más por mencionar la hora de entrada y la hora de la salida, pero hay muchos otros rasgos de personalidad y muchos otros hábitos que están diciendo que le huyo al trabajo. Y entonces, si ya nos vamos más allá, es un mensaje que estoy mandando al universo en donde yo no quiero tener nada que ver con el trabajo, en donde el trabajo no me late, no me gusta, no estoy a gusto. Lo hago porque lo tengo que hacer. Peor aún, si alguien me dice, oye, ¿podrías ayudar con esta actividad? No, pero ese no es mi trabajo. Eso no me toca a mí. Pues no me pagan por eso. Si me van a dar más, pues a lo mejor. Si me van a dar un poco de su sueldo de aquel que le voy a ayudar. O sea, todas esas expresiones que yo escuché mucho tiempo. Esas sí yo nunca las dije, recuerdo que nunca las dije, pero sí batallé con lo de la hora de entrada en algún tiempo. Entonces dice que las personas que tienen el hábito de generar, perdón, las personas que generan riqueza, uno de sus hábitos es que trabajan con gusto, con disciplina, no huyen del trabajo, lo disfrutan. Y aquí ya cabe una pregunta, ¿no? ¿Y tú disfrutas de tu trabajo? No, bueno, yo cuando, por ejemplo, el viernes pasado, antier, pues, fuimos a dar una plática, una charla, por tercera vez a una empresa que está allá en un complejo industrial en Cuautitlán Izcalli. Y cuando yo estoy dando la charla, cuando estoy hablando de estos conceptos, cuando estoy dando las herramientas, haciendo los ejercicios, yo me siento en las nubes. Yo siento que ese soy yo, que eso me gusta hacer. No, y hay un disfrute, termino así vibrante, 2 horas de charla. Pero eso no fue toda la vida. También, como ya les dije, hubo años en los que arrastraba mi cuerpo para llegar al trabajo. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente hábito. Ya, este fue importantísimo. Trabajar con gusto y disciplina. Otro hábito que tienen las personas que generan riqueza, se levantan temprano.
Déjenme acercarme el reloj para que no me gane el tiempo, porque luego, porque luego me pierdo la noción del tiempo, pero bueno, ya aquí está el tiempo. Se levantan temprano, aprovechan las primeras horas del día para planear, aprender, avanzar, cuando el mundo todavía aún duerme. Fíjense que esto es muy representativo. Ahorita les voy a contar un poco más de experiencia, pero yo conocí a dos, tres personas, ricas, ricas de verdad. O sea, lo voy a decir mejor. A dos, tres empresarios, generadores de mucha riqueza. Sí, no quiero entrar en esa parte de quién es rico y quién es no. Me gustaría, y vamos a hacer más adelante, una charla solamente para hablar del concepto de riqueza. Entonces, bueno, me voy a quedar en esto de que eran personas, empresarios, grandes empresarios, que eran grandes generadores de riqueza, ¿sí? Muy abundantes en términos económicos. Y yo observé, algunos hábitos de ellos. Y tenían muchos en común, pero uno de ellos era la hora de empezar a trabajar. En aquel tiempo, yo era el director financiero de esta empresa y estaba en todas las reuniones, casi todas las reuniones del socio mayoritario, reuniones de trabajo. Y luego me hablaba un día antes y me decía, oye, mañana tenemos reunión con tal empresario, fulano de tal. Nos vamos a ver en tal lugar para que llegues ahí directo. Nos vemos a las 7 de la mañana. Ay, caray. 7:30 de la mañana. A esas horas eran nuestras reuniones. Algunas 6:30. No todas, pero fueron contadas. La cita era 6:30. Yo decía, bueno, ¿y ese restaurante ya estará abierto a esas horas? ¿A qué hora yo me tenía que parar para llegar a las 6:30 a la reunión? Con los papeles listos, las cuentas hechas, los números preparados, porque a las 6:30 era la reunión, o 7 de la mañana. Y cuando yo llegaba a ese lugar, la persona, el otro empresario que había sido citado, ya estaba sentado en la mesa. Ya estaba. Gente que se levanta temprano, muy temprano, que aprovechan el día. No, 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 cosa impresionante. Para mí en aquel tiempo, lo confieso, era algo que me choqueaba, que me sorprendía, pero que no me gustaba tanto. Yo decía, no puede ser, esta gente está loca o qué. O sea, tranquilos, o sea, hay que descansar bien. Pero eran sus hábitos. Y mi patrón, el que era mi patrón, igual, 7 en punto, ya estaba ahí. Otras veces, les digo que entrábamos 7:30 de la mañana, era mi hora de entrada. A veces iba en el camino, eran 7 de la mañana, 7:10, y recibía una llamada. Y era el patrón. Y ya me estaba encargando cosas a las 7 de la mañana y él ya se escuchaba que andaba en la calle. Ahí le iba dando instrucciones al chofer. No, a ver, vete para acá. Yo escuchaba, ¿no? Y ya me iba dando instrucciones. Oye, ahorita que lleguemos y vamos a hacer esto y te encargo tal. A las 7 de la mañana, ya él andaba afuera. O sea que no era de un día que, es que teníamos la junta y ese día llegó temprano. No, era todos los días. La gente que genera riqueza se levanta temprano. Ahora, creo que de una vez les cuento esta parte. Cuando yo salí de ese ámbito, cuando la vida, Dios, el universo, algún día se los contaré, me sacó de ese ámbito y dejé de ser empleado y me tuve que enfocar a hacer algo por mi propia cuenta, una de las cosas que más me costó trabajo fue esta, levantarme temprano. Imagínense, cuando yo era empleado me levantaba a 5 de la mañana, 10 para las 5 de la mañana, 5 de la mañana, sonaba el despertador.
Porque además, desde donde yo vivía hasta donde trabajaba, pues era, a esas horas, una hora, pero a esas horas. Un poco más tarde se podían convertir en 3 horas. Así que yo me paraba a las 5 de la mañana, me iba, llegaba al gimnasio todavía, llegaba al gimnasio y ya después me iba a trabajar. Bueno, pues cuando ya empecé a trabajar por mi propia cuenta, yo decía, bueno, no me tengo que levantar a las 5 de la mañana. ¿Por qué me voy a levantar a las 5 de la mañana? Me empecé a levantar a las 6. Pero después yo dije, bueno, a las 6 todavía es muy temprano, nadie me corretea, soy dueño de mi tiempo, me empecé a levantar a las 7, pero cuando menos me di cuenta me estaba levantando a las 8 de la mañana. Y con trabajo, y con pesadez, y con frustración a las 8. No, y si hubiera querido, me hubiera seguido a las 9 y así, porque el cuerpo se acostumbra rápido a eso. Igual, hasta que hubo un día, ya cuando empecé con esto de los hábitos, que también me pregunté, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué algunos meses atrás yo me estaba levantando a las 5 de la mañana y tenía 20 años levantándome a las 5 de la mañana, 15 años por lo menos, en ese trabajo, levantándome a las 5 de la mañana? ¿Y por qué ahora me estoy parando a las 8 y me cuesta trabajo? Intenté hacer los cambios también y no pude. Hasta que puse otras cosas por delante que dije, a ver, esto es lo que quiero hacer, me gustaría tener este hábito, dedicarle un tiempo en la mañana a la lectura, a la meditación, este, pero para eso tendría que levantarme más temprano y empecé a hacer una agenda y empecé a poner mis actividades en la agenda, de tal forma que la agenda me llevó a que me tenía que parar a las 5 de la mañana. Y después mejoré todavía. El día de hoy me paro 10 para las 5. Y ese es un hábito. O sea, ya no me cuestiono a qué horas me pararé mañana. No, es 10 para las 5. Todos los días. ¿Por qué? Porque soy disciplinado, porque tengo mal sueño. No, no, a mí me encanta dormir. Pero ya se me hizo un hábito. ¿Por qué? Además, obtuve muchos beneficios de levantarme a esas horas. Y porque mi agenda está llena desde las 4:50 de la mañana, ya hay una actividad. 4:50, 4:55, a las 5 ya tengo que estar aquí en mi lugar, ya empezando mi actividad y las demás actividades. Y luego viene ya la parte del desayuno, el ejercicio, la lectura, la educación, y, en fin, clientes y todo lo que se viene en el día, ¿no? Pero me queda clarísimo que una persona que genera riqueza, que es fuente de generación de riqueza, no se levanta a las 7 de la mañana, a las 8, mucho menos a las 9. Se levanta temprano. No digo que todo el mundo a las 5, ¿no? A las 6, a las 5, pero temprano. Cada quien hace su propia agenda, pero tiene muy presente que se tiene que levantar temprano. Así que ese es otro hábito de las personas que generan riqueza. Vamos por el tercero, a ver si me puedo ir un poco más rápido. Cuidan su salud. Una persona rica de verdad o que genera riqueza cuida su salud. Sí, saben que la riqueza verdadera no sirve sin salud. Hacen ejercicio, cuidan lo que comen y valoran el descanso. Este, no, yo ahí en ese trabajo en donde estuve y con el patrón que tuve, aprendí muchísimo. Ahora, nada más también les quiero decir que todo ese aprendizaje se me reveló cuando yo ya no estaba ahí. Porque mientras estuve ahí, yo no lo veía, no lo vi. Lo vi, pero no lo veía. O sea, no lo integré, nunca me detuve a pensar. Sino que ya cuando no estuve ahí y que yo empecé a hacer mis propias cosas, cuando yo empecé a implementar mi propio mecanismo de generar riqueza, de hacer mi propio trabajo, de generar mis propios recursos, ya no dependiendo de un patrón,
ahí empecé a acordarme de lo que había visto. Y entonces me empezaron a llegar las escenas, los diálogos, las frases. Y yo decía, claro, esto es de una persona que genera riqueza. Me acuerdo mucho de una frase que decía el patrón, mi expatrón. Decía, tengo que cuidar mi salud, decía, porque no quiero ser el más rico del panteón. Y yo no le daba importancia. Primero, la primera vez ni entendí la frase. Decía, no quiero ser el más rico del panteón. ¿Qué gano con ser el más rico del panteón? Decía. No la entendí. Qué barbaridad. No la entendí. Claro que después, mucho tiempo después, la entendí. Dije, pues por supuesto. O sea, si yo trabajo y trabajo y trabajo y genero riqueza y me levanto temprano y bueno, me mato trabajando y finalmente consigo tener riqueza, pero descuido mi salud, o sea, me hago rico a costa de mi salud. Ahora soy rico, ¿no? Muy rico, ya tengo mucho, mucho dinero. Pero ¿qué creen? No tengo salud. Bueno, pero tengo muchísimo dinero, más que todos. Pero perdí mi salud, se deterioró y finalmente pronto, ya no tengo ni salud ni vida. Y ahí me llevan a sepultar. Y me sepultan en el cementerio de la región, de la colonia, del pueblo o de la familia, como sea. Y después la gente que visite el cementerio va a decir, ¿quién está acá? ¿Quién está acá? Ah, pues mira, aquí está fulano, aquí está tal, aquí... Ah, pero aquí está Raúl. Él, no saben, pero él, de todos los que están acá, él es el más rico. Él fue el más rico. Y todos, wow, no, pues qué bueno, ¿no? Que haya sido el más rico. Pues sí, pero ¿yo qué gano siendo el más rico del cementerio? O sea, ¿como para qué? ¿Quién quiere ser el más rico del cementerio? Nadie. Si voy a ser el más rico, que sea el más rico de mi colonia, de mi familia, de mis hermanos, de mis tíos, de mi vecindario, de mi escuela, de mi generación, lo que tú quieras. Si es que ese fuera el objetivo, que tampoco es el objetivo, pero bueno, nada más para darle el sentido a esto, ¿no? Si vas a ser el más rico, que seas el más rico de ahí donde te pueden ver, en donde puedes influenciar y tal vez compartir y ayudar y hacer muchas cosas en el mundo de los vivos. ¿Estás de acuerdo? Entonces él decía eso, no quiero ser el más rico del panteón. Y ahora me queda clarísimo que una persona rica de verdad, y aquí toco el concepto de riqueza verdadera, una persona rica de verdad, porque una persona rica de verdad es cuando así, a plenitud, no solo dinero, ¿eh? El dinero por sí solo no es riqueza, el dinero es dinero y punto. Una persona rica de verdad cuida su salud. Este hombre, del que yo les digo que aprendí mucho después que ya no estuve ahí, se hacía su check-up anual de salud de manera rigurosa y si ameritaba, pues se hacía otro u otros dos en el inter del año para darle seguimiento. Y como convivíamos mucho por el trabajo, pues yo estaba muy constante ahí, yo veía, tomaba sus análisis. Ah, dice, me salió este factor aquí, fuera de rango. E inmediato implementaba su dieta, de inmediato, y se volvió a hacer sus estudios hasta que saliera todo al centavo. Fíjense nada más. También otra cosa, de paso lo menciono. Una percepción equivocada que luego tenemos de los ricos, ¿no? Oh, es que es rico, pues se puede ir a los mejores restaurantes y comer lo que quiera. Porque yo que vengo de ser pobre, pienso que la riqueza es comer todo lo que quiera. Porque en mi tiempo no había que comer. Porque en mi infancia se escaseaba la comida. Porque viví y crecí en la escasez. Ahora tengo dinero, ahora hay que comer de todo. O sea, es un rasgo de escasez. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando él implementaba sus dietas, yo lo veía en su oficina, no salía a comer, comía en su oficina de la comida que traía de casa
y abría su topper y mientras yo estaba ahí platicándole los números y platicábamos los pendientes, él sacaba su comida y empezaba a comer y eran chayotes cocidos con una pechuga asada o o jícamas o algún tipo de verduras, pero comía su pechuga asada y verduras al vapor porque estaba cuidando su salud. Y de pronto sí, yo me preguntaba, pero ¿cómo es posible que esa sea su comida? Teniendo todo lo que tiene, es que no entendía muchas cosas. O sea, su prioridad era cuidar su salud. Y tampoco se lamentaba de, ay, es que yo comiendo esto y pudiendo ir al restaurante. No, porque había prioridades y él, para él era normal, transparente y bueno cuidar su salud. Entonces, también es algo que haces en automático. Porque una persona que va creciendo en estos conceptos y en esta línea de ser rico, concibe, entiende a profundidad que mi salud es lo primero para estar bien yo, para ser productivo, para ayudar a los demás, hasta por lealtad con mi creador, si es que lo concibes. Debo cuidar mi salud. Entonces, ese es otro hábito. Llevamos tres apenas, qué barbaridad. Cuatro, las personas que generan riqueza llevan cuentas claras. Tienen el hábito de anotar, revisar, analizar, no se autoengañan, saben lo que tienen, lo que deben y lo que esperan recibir. Es decir, tienen sus finanzas claras. Y bueno, pues esto ni mencionarlo con las personas con las que yo conviví, generadoras de riqueza. Estados financieros al día, concretos, completos, puntuales, analizados, preguntaban esto, preguntaban, yo era el responsable de dar las respuestas. ¿Por qué tenemos esto? ¿Qué estamos esperando? ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo van los gastos? ¿Cuánto nos va a quedar? ¿Cuánto nos va a sobrar? Bueno, eso era de cajón. Cada mes mínimo o dos veces al mes. Y algunos datos cada semana, cada semana, cada semana. Entonces, ¿por qué? Porque están generando riqueza, porque tienen que medir sus recursos constantemente, mediarlos, quitar acá, poner allá, gestionarlos. De otra manera, no llegarían muy lejos, ¿sí? Vamos con el 5. Dice, confían en sí mismos y en lo que hacen. Esta parte, aquí quisiera irme rápido. Miren, la verdad es que si no terminamos hoy, no importa, terminaremos la siguiente, pero no quiero obviar algunos de ellos, porque estos hábitos son importantísimos. Dice que confían en sí mismos y en lo que hacen, mantienen fe en sus proyectos. La seguridad interna es la base para tomar riesgos calculados y no rendirse ante los fracasos. Esto de la confianza en sí mismo, quiero profundizar un poco. Porque yo escuché de todo, ¿eh? He escuchado de todo en mi andar por la vida, que es bueno tener confianza en sí mismo y unos dicen que no tanto, que hay que confiar en algo más o en alguien más. Otros dicen que hay que confiar en ambos, en mí y en un poder superior, en Dios, en el universo, en la vida, en la conciencia infinita, en la sabiduría universal, como le llames. Y muchas veces, mucho tiempo, digo la verdad, yo cavilé entre esas dos. Bueno, cuando yo escuchaba, por ejemplo, un sermón de alguien que decía, eh, es que no debemos confiar en nosotros mismos, debemos confiar en Dios. Esa es la única salvaguarda. Y yo decía, sí, es correcto, eso está bien. Luego escuché otro sermón, prédica o conferencia, lo que sea, en donde alguien dijo, es que si no confías en ti mismo, nunca podrás hacer nada, porque la confianza en ti es muy importante. Porque, es más, otros más atrevidos escuché que dijeron, pues es que Dios no va a bajar a hacer tu trabajo, lo tienes que hacer tú, y si no tienes confianza en ti,
¿A dónde vas a ir sin confianza en ti mismo? Y yo dije, oh, sí, cierto, tiene razón. Y así, por la vida. Y siempre estuve como con esa disyuntiva. Bueno, ¿qué es mejor, pues? Es más, en algún párrafo por ahí leí que dice que yo lo que quería en la vida era encontrar la confianza en mí mismo, pero después me di cuenta que no solamente no era buena, sino que realmente era un verdadero riesgo tener confianza en mí mismo. Y entonces me convencí, dije, sí, claro, no debo tener confianza en mí mismo, debo confiar en alguien más, en alguien superior a mí. Aquí dice que las personas que generan riquezas confían en sí mismos y en lo que hacen. ¿Esto es así? ¿Esto es bueno? Ahora les voy a decir mi convicción personal. Esa es la mía, ¿sí? De un tiempo para acá también, en este proceso de ir descubriendo cosas. Ahora les voy a decir qué es lo que creo. Que yo creo que sí tengo que confiar en mí mismo y tengo que confiar en un poder superior. Porque para mí ahora esas dos cosas que eran siempre como opuestas son la misma cosa. Esa es mi convicción personal, se las comparto. Que debo confiar en un ser superior, yo en mi caso en Dios, y en mí, en mí, porque es la misma cosa. Nadie, desde mi perspectiva, nadie puede confiar en sí mismo si no confía en Dios. Y nadie puede decir que confía en Dios si no tiene confianza en sí mismo para hacer las cosas, porque ahí se unen, porque es una convicción que integra, que no puedo vivir con una mentalidad dual, ah, Dios allá y yo acá, Él puede todo, yo no puedo nada. Bueno, si yo digo que Dios puede todo y yo no puedo nada, nunca haré nada, porque yo digo que yo no puedo nada. Él sí puede todo, pero yo no puedo hacer nada. De eso estoy convencido. Y si no salgo de esa creencia, nunca haré nada. Sí creo en un poder superior, pero también creo que Él me habilita y que por eso yo puedo hacer todo. Entonces hay un tipo de confianza que se relaciona con la otra y que se hacen una sola. Y entonces ya, para mí es fácil entender, creer, asimilar y darle entrada a este quinto principio, que es un hábito. Dice, confían en sí mismos y en lo que hacen. Ustedes miren una persona que va por la vida generando mucha riqueza y logrando todo eso. No va con temor así de, pues ojalá, Dios mío, ayuda. No sé si tengan un Dios o no, pero en algo grande confían. Saben que detrás de sus actos hay un poder que los respalda. Está este libro de Tony Robbins que siempre les he comentado, Dinero domina el juego. En una de las partes finales menciona, dice, esta y esta y esta es la clave de la riqueza, o cuando menos en mi experiencia dice, esto y esto y esto y esto y esto y esto, y cita muchas, ¿no? Pero al final dice, pero hay una cosa, dice él. Hay una cosa que quiero mencionar que siempre está presente y que es la principal causa de mi éxito. Y creo que de todas las personas que llegan a alcanzar un gran éxito. Y dice, y a eso, dice, es la gracia. Yo le llamo gracia. Hay alguien, dice allá, más allá, que me mira con gracia y que por el esfuerzo que hago me da lo que busco. Ay, cuando yo leí eso me sorprendí mucho. Dije, cualquiera pensaría, no, hombre, este hombre, cómo se esmera su habilidad, su capacidad intelectual y mental y todo lo que ha logrado. Pero no es él. Él reconoce, dice, hay algo que me acompaña, se llama gracia. Wow. Entonces, sí hay dos, pero es una sola. Sí confían en ellos mismos, pero también confían en alguien más. Y confían en alguien más porque confían en ellos mismos y viceversa. Confían en ellos mismos porque confían en alguien más. Así que ahí está, el quinto hábito, confiar en sí mismos y en lo que hacen. Sexto, vámonos rápido, a ver si terminamos cuando menos con los 10. Dice, piensan constantemente en cómo mejorar.
Ese es un hábito. ¿Ok? ¿Y esto cómo lo mejoro? ¿Y esto cómo puede ser mejor? No es que, ok, ya llegué aquí, esto es lo que hago, listo, ya no me muevan nada. Ya, ¿cuánto me está dando esto? Tanto. Ok, ya con eso. No. Ellos están pensando cómo mejorar esa situación, porque saben intuitivamente que siempre se pueden mejorar las cosas, siempre, siempre. Yo me acuerdo que este expatrón me encargaba y me decía, a ver, quiero que me hagas un plan de reducción de gastos para reducir el 10% en este año. Y no, hombre, yo me ponía a sufrir y bueno, y a ver, le bajamos acá y allá. Y finalmente, después de mucho sufrimiento, le entregaba ya mi propuesta. A ver, aquí está. Estas son las acciones que vamos a hacer y con eso vamos a obtener el 10% de reducción de gastos. Y él se la quedaba viendo, ok, muy bien. No, pues está bien. Y yo decía, no, hombre, ya la libré, ¿no? Listo, ya quedó. A la siguiente junta decía, y vamos a trabajar con los gastos, me decían. Vamos a trabajar en la reducción de gastos. Y yo, pero si eso ya lo hicimos, ya le entregué la propuesta, ya. Sí, dice, pero vamos a bajar un 10% adicional. No, bueno. Vamos a bajar otro 5%. No, no. Entonces siempre, no, y después me di cuenta que siempre era bájale, bájale y bájale y bájale. Yo decía, no, está mal, este señor está mal. ¿Qué más hacemos? Bueno, pues en su mente estaba, esto se puede mejorar. Y claro, ya después también yo veía que a la directora comercial, pues como nos juntábamos para hacer las reuniones en conjunto, todas las direcciones, a la directora comercial le decía, vamos a incrementar las ventas, un 10%". Y a la siguiente reunión, sí, pero te falta un 10%. No, pero ya, decía la directora comercial, no, pero sí, pero otro 10%. O sea, vamos a aumentar siempre, 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 aumentar ventas y gastos vamos a reducir, reducir, reducir. Esa era su mentalidad. No como el empleado que les platiqué hace rato, el ejemplo del empleado, que llega en el último minuto y que se va en el primer minuto de la salida, que él no está pensando en cómo mejorar constantemente, él está pensando cómo hacer menos cada vez. ¿Cuáles son tus funciones? Ah, no, pues esto. Este, oye, pero necesitamos hacerlo en un menor tiempo. ¿Cuánto te estás tardando? No, pues esto lo entrego cada 8 días. Híjole, ¿cómo podemos hacerlo para que lo entregues 2 veces a la semana? No, pues no. Necesitaríamos otra persona, ¿no? Es lo primero que dicen. Necesitaríamos otra persona. No, pero es que necesito que, pues sí, lo entregues más pronto. Pues si me pagan más. O sea, respuestas como de ese tipo. Eso denota, revela solamente que no está pensando en cómo mejorar su resultado, su trabajo, su desempeño. No, no, no está pensando en eso. Está pensando en cómo hacer lo menos, lo mínimo. Fíjense, la diferencia de mentalidades. Uno pensando cómo mejorar, el otro pensando cómo no mejorar. Ahí está la diferencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la imagen que vimos? La diferencia es cómo pienso. Vámonos con el 7. Las personas que generan riqueza valoran su tiempo y escogen sus amistades. Esto es importantísimo. Valoran su tiempo. Hay una frase que dice, la dice Napoleón Hill en el libro de Piensa y hágase rico. Dice, no he visto pobre que valore su tiempo, ni rico que no lo haga. No he conocido pobre que valore su tiempo, ni rico que no lo haga. Y de nuevo vuelvo con mi maestro, este señor que me enseñó muchísimas cosas, sin enseñarme nada, me enseñó muchísimas cosas. Él decía, él decía, mi trabajo, no, 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 este, él decía, tienes que ser puntual cuando quedamos en algo, porque para mí lo más importante es el tiempo. Dice, mi tiempo es lo más valioso, porque ese tiempo lo utilizo para pensar, me decía. Mi trabajo es pensar, y yo para pensar necesito tiempo. Entonces no te puedo estar esperando, no puedes decirme a tales horas y llegar a, o sea, no.
O cuando hacíamos una cita y la cita no llegaba, pues él se enojaba porque decía, pues es que yo no puedo perder mi tiempo así. Si les digo, ya vimos el hábito de levantarse temprano de las personas que generan riqueza. Si se levantan temprano es porque quieren aprovechar su tiempo y también alargan su día, ¿eh? Alargan su día. A veces yo salía 9, 10 de la noche, porque bueno, yo no tenía hora de salida. 9, 10 de la noche y todavía me lo encontraba por ahí en el edificio, ahí andaba, arreglando todavía unas últimas juntas. Valoran su tiempo. Dice, para ellos el tiempo no es oro, es vida. Exprimen cada minuto de su tiempo y se rodean de personas que los inspiran, impulsan, los retan y los hacen crecer. O sea, primero valoran mucho su tiempo, cada minuto, no desperdician su tiempo. Ahora que les digo, fui a esta empresa a dar la charla, ¿cómo me acordé del tiempo que yo era empleado? Porque avanzamos por unos pasillos, subimos 3 pisos y entonces pasamos por muchos lugares ahí, área administrativa, y yo volteé, saludé a unas personas que estaban ahí y miré a la gente que está trabajando ahí y cómo me acordé de los tiempos en el que yo estaba en oficina de empresa, vi a personas con su celular, eh, clavadas ahí estirados, como se dice, reclinados, bien acomodados en su silla hacia atrás, con el teléfono. El otro allá, el otro acá, allá arriba también. Yo decía, caray, ¿no están trabajando ellos? ¿No deberían estar trabajando? Pues dice que están trabajando. O a lo mejor están en los últimos minutos de su hora de comida, pero como todavía no se, ya terminaron de comer, ya fueron a comer, ya regresaron, pero todavía no se termina su hora de comida, les faltan 3 minutos, pues no, ya están en su lugar, pero no están trabajando. Si el jefe les dijera, oye, ¿por qué no estás trabajando? Estoy en mi hora de comida. Todavía no se termina mi hora de comida. O sea, yo tengo derecho a una hora y me faltan 3 minutos. O sea, ¿por qué me voy a poner a trabajar antes? ¿Sí? O sea, estos 3 minutos que tengo, pues yo aquí en mi teléfono, mis cosas. La diferencia de cómo mirar el tiempo. La gente que genera riqueza valora su tiempo y también elige con quién se va a... Aquí puse dos principios juntos, porque la verdad es que eran dos, pero los quise poner en uno porque hay muchos. Este, exprimen cada minuto de su vida y eligen a las personas con las que se van a juntar. Dice la máxima que somos el promedio de las 5 personas con las que nos relacionamos frecuentemente. Haz este ejercicio, busca a tu alrededor cuáles son esas 5 personas con las que más te relacionas y verás que tú eres su promedio. En capacidades, en trabajo, en generación de recursos, en los temas en los que te expandes. Eres el promedio de esas 5 personas. Ok, eso está muy bueno para seguir comentando, pero tengo que avanzar. La 8, aprenden de manera continua. Las personas que generan riqueza aprenden siempre se están preparando, leen, toman cursos, buscan mentores. La educación es vista como una inversión, no como un gasto. Tienen claro que si la persona crece, todo crece. Siempre están aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y cada vez más y más y más y se les hace un hábito, hasta un vicio. ¿Sí? Esto tal vez es algo de lo que yo sí puedo presumir. Si pudiera presumir de algo, es de esto. Me entra hasta cierta ansiedad a veces de tener tantos libros formados aquí para leer y que no pueda leer tan rápido. Y salgo y voy acá y llevo el libro porque digo, en cualquier momento lo abro y sigo leyendo, y sigo leyendo, y sigo leyendo. Bueno, hasta cuando me baño, hasta la hora de la ducha, ahí no leo, no, ahí no leo. Pero pongo el audiolibro, ahí, a todo volumen, para que yo lo esté escuchando. No hay un momento ocioso que yo diga, ay, bueno, es que ahora no. Hasta en la ducha, me estoy lavando los dientes y pongo el audiolibro, porque quiero continuar y continuar y continuar y continuar. A veces estoy leyendo, escuchando hasta 3 libros consecutivamente. En la mañana, en la tarde, 3 libros, porque quiero más y más y más y más y más. Porque hoy me queda clarísimo que todo lo que está fuera de nosotros solo es un reflejo de lo que tenemos dentro. Y nuestro interior se transforma y modifica con lo que le metemos, con lo que le echamos. ¿Qué miro? ¿Qué escucho? ¿Qué veo? ¿Qué leo? Eso es lo que me transforma. ¿Ok? Me voy rapidísimo porque voy contra el tiempo. 2 minutos nos quedan, pero nos quedan dos principios. Dice, son perseverantes y consistentes.
Las personas que generan riqueza son perseverantes y consistentes. No abandonan a la primera dificultad. Saben que la riqueza se construye con paciencia y hábitos repetidos día a día, ¿no? Esto ya no necesita más explicación. Estar y estar, hacerlo una vez y otra vez y otra vez y lo mismo y lo mismo y lo mismo y siempre y siempre y siempre hasta que nazca el brote, el resultado. Y la última. Dice, ahorran e invierten sistemáticamente. Pues claro que sí. Generan muchos recursos. Entonces, ¿qué hacen? Pues ahorrar. El expatrón me decía, y hay que ahorrar, me decía. Y yo decía, ¿cómo quiere que ahorremos? Si la empresa genera tantos millones cada año, pues ahí están. ¿Cómo ahorrar? Bueno, lo que pasa es que yo no entendía. Y miren que era el contador de la compañía y no entendía los principios que rigen la riqueza, porque son dos cosas diferentes, ¿eh? La academia es una cosa, yo aprendí en la escuela y aprendí a hacer contabilidad y aprendí a leer estados financieros, pero no tenía la mentalidad de empresario que él tenía, sin haber estudiado lo que yo estudié. Dice, saben que la riqueza no llega por azar, tienen el hábito de separar una parte de sus ingresos y ponerla a trabajar para ellos. O sea, el hábito del ahorro, el hábito de ahorrar. Así que bueno, pues de esta manera, iba a decir rápidamente, no tan rápido, pero son algunos de los hábitos de las personas que generan riqueza. Y hay otros, les digo, hay muchos otros, pero vamos a quedarnos con estos. Ahora, de estos, ¿cuáles te gustaría adoptar? Y en el descargable, que te voy a dejar ahí en la descripción del video cuando lo bajes en YouTube, en el descargable viene la manera en cómo puedes practicar para asimilarlos, ¿sí? Que este ejercicio lo vamos a repasar la clase siguiente. Vamos a practicar una herramienta de PNL y un ejercicio de visualización. Para la siguiente clase te invito a que vengas preparado, que te apartes ese tiempo, que te pongas cómodo, porque vamos a hacer un ejercicio de visualización, para integrar uno de estos hábitos a nuestra vida, ¿sí? Dice acá, no solo quiero ahorrar, sino, esto es la herramienta de PNL, que no solo te quedes en, quiero ahorrar, no, sino, soy una persona que construye riqueza, o como esta, que no solo digas, quiero invertir algún día, sino que digas, soy un inversionista que hace que su dinero trabaje para él, o como esta que dice, que no te quedes solamente en quiero pagar mis deudas, sino que digas soy una persona libre de deudas que usa el dinero con sabiduría, porque recuerda que lo que le digas al cerebro, eso es lo que va a asimilar, no distingue entre realidad y fantasía. Si tú le dices esta es una realidad, aunque sea fantasía, él lo empieza a convertir en realidad. Así que bueno, pues con esto vamos terminando. Observa esta imagen, mira qué te inspira, qué te dice. eh, ¿Qué interpretas? Y bueno, yo lo que digo es que a mí lo que me trae es que todos llevamos un rico y un pobre dentro de nosotros y manifestaremos aquel al que alimentemos cada día con pensamientos, decisiones y acciones. Ya está. Porque dentro de mí está el rico, sí, tiendo a esos hábitos de riqueza, o brota el pobre, sí tiendo a los hábitos de pobreza y a decir qué barbaridad, esta vida terrible, no se puede. Son pensamientos que repito, repito, repito y se manifiestan, porque como es dentro, es fuera, ese es un principio universal y como es fuera, es dentro también, es decir, se corresponde. Así que bueno, dice aquí, porque al final la verdadera riqueza o pobreza no empieza afuera, sino que empieza en lo que haces constantemente, en lo que eliges cultivar. Y pues bueno, ya hemos terminado, nada más aquí les aviso, la próxima semana haremos este ejercicio, meditación de riqueza. Y pues muchas gracias, me dio mucho gusto compartir este tema con ustedes. Los dejo acá con el código QR también para que nos sigan en nuestras redes, regálenos por ahí un comentario cuando tengan ya la versión disponible en YouTube. Compártanla, dejen un comentario cuando vean ahí, regálenme un comentario, un like, compártanlo con las personas que crean que quieran que escuchen también esto. Y pues bueno, esa será la mejor recompensa para nosotros. Así que encantado de haber estado con ustedes. Les deseo un excelente fin de semana que ya está terminando el domingo.
Que disfruten el resto del domingo. Un abrazo para todos. Chao.